¿Qué es el populismo? La verdad es que se ha transformado en la vida moderna en una descripción, al igual que el fascismo, de muchas cosas que no nos gustan. No hay una definición precisa. Se puede interpretar en varios aspectos. Para algunos es una palabra que se usa para castigar a aquello que no nos gusta. Se usa en forma despectiva. Para otros es un sustantivo que puede ser medido y analizado. Para otros, en una tercera versión, es algo etéreo, no definido. ¿Qué es lo que no puede faltar? Una sola cosa. Es la definición de un sector en el cual destacan todos los males. Se puede llamar la élite. Esa élite debe ser castigada. Es la fuente de todas las perversiones que existen en la política, en la sociedad y en el mundo. A eso se agrega también lo que apareció junto con la sociedad de masas, es decir, el quiebre de la sociedad tradicional. ¿Quién iba a interpretar esas masas? Hoy día, con la sociedad digital, ¿quién puede conducir a esa sociedad de las redes sociales? Por eso a la élite, como lo malo, se opone lo bueno. ¿Qué es lo bueno? El pueblo, o como quiera esto llamarse. Para algunos, en una versión, son los auténticos patriotas de una sociedad determinada, los auténticos alemanes, o los auténticos chinos, o los auténticos que sea. Pero como intermediario surge el movimiento y el líder. Ese movimiento tiene características que lo hacen confrontar a un sector con el otro, que lo hacen arrancar de la negociación de la deliberación democrática, que buscan el anatema, castigar a quien es el culpable de haber creado el infierno donde debiera existir un paraíso. Por sobre todo, a mi juicio, es un método de acción política, más que una ideología tan definida como lo es el conservadurismo, el socialismo o el liberalismo. Es eso, es un método de acción política. Hace algunos años el diario inglés The Guardian le encargó a destacados politólogos revisar esta retórica. Analizaron a 140 líderes a través del mundo. El primer lugar, al igual que los concursos de belleza, lo tuvo Venezuela. Primero con Chávez y después con Maduro. El índice iba de 1 a 2 puntos. Chávez era 1,9 y Maduro el 1,6. En la mitad, como algo populistas, ya que una de las cosas que no me gusta de este tipo de estudios tan descriptivos es que se habla del populismo propiamente tal, de poco populismo, de mucho populismo, algo en el medio, entre 0,5 y 0,8, figuraban Bolsonaro y Trump. Pero la pregunta, ¿es Trump una versión del populismo? Lo es. Y ahí entramos en el problema de las definiciones, de este método de acción política donde se transforman algunos líderes. Uno de ellos es un turco, Erdogan, que lleva muchos años. Otro es un húngaro, Orbán. Pero por sobre todo es una región la que puede hablar más que otras. En nuestra América Latina, donde el estudio se inició antes con los procesos que se dieron en la década del 40 y del 50 del siglo pasado, con el matrimonio Perón todavía presente en la política y con Getúlio Vargas en Brasil. Es este elemento lo que hace a América Latina en cierto modo distinto a la aparición de estos movimientos en Europa que lo hicieron para enfrentar el elemento novedoso que significaba la inmigración, sobre todo la islámica. Y por último, obviamente el caso más publicitado, el de Donald Trump, que podrá haber dejado la presidencia de Estados Unidos, pero el trumpismo está muy vivo, representando a quizás la mitad de Estados Unidos en el día de hoy. Por sobre todo es un lenguaje que descalifica la negociación propia de la democracia y que establece a través
de simplificaciones, el castigo a esa élite, a esas que han causado tanto daño a ese pueblo idealizado. Eso lleva a que sea una característica que adquiere en algún momento características antidemocráticas y profundamente iliberales. Eso se da y a través de alguien que se dedicó toda su vida a estudiarlo, Néstor Laclau, que fue profesor mío, conocí y aprendí que no se encuentra en un solo lugar, que puede haber populismo en el fascismo, lo puede haber en movimientos democráticos, lo puede haber también en religiones. Esos elementos confluyen a un discurso agresivo, incapacitador del otro y que no busca el acuerdo, busca imponerse, por eso tarde o temprano puede llegar a afectar las libertades democráticas.